¿Cómo están? Bienvenidos. Estamos comenzando Agenda Económica, 8 de la mañana con un minuto. Gracias por acompañarnos a esta hora de la mañana en estos 30 minutos de informaciones con los temas que marcan la agenda en materia económica y de negocios. Vamos a ir de inmediato a nuestro resumen de noticias y les contamos algo de lo que estaremos revisando en el capítulo de hoy. Vamos a comenzar, por supuesto, con los detalles que nos dejó el IMASEC que conocimos ayer, el índice mensual de actividad económica. El 2002, después del dato que conocimos ayer, cerró bastante mejor de lo esperado. Si bien hubo una contracción de la economía en diciembre del 1%, esto estuvo por debajo de lo que estaba esperando el mercado. Y eso ha dado pie a una mirada algo más optimista respecto a lo que está ocurriendo con la economía chilena. Se repiten algunos conceptos, el de resiliencia, por ejemplo, que va marcando ya el curso para este aterrizaje que está viviendo la economía nacional. Y el ajuste después de un año 2021 completamente excepcional ha sido, pareciera, algo más benévolo. De hecho, el ministro Mario Marcel destacaba también aquello y entregaba un mensaje bien concreto sobre la forma en la que hay que mirar este proceso que está viviendo la economía nacional. Ya les contamos más en unos minutos en una nota que hemos preparado con las reacciones tras el IMASEC que conocimos ayer. Y vamos a estar analizando también en profundidad en la entrevista del día de hoy lo que ha resuelto ayer la Reserva Federal de los Estados Unidos, que decidió aumentar la tasa de interés en un cuarto de punto, 0,25%, pero lo hace en una magnitud y en un nivel menor a lo que se había visto en las reuniones de política monetaria previas para el Banco Central de los Estados Unidos. ¿Y por qué nos importa esto? Bueno, porque las señales que está entregando la Fed son bien interesantes respecto al proceso desinflacionario que, según Jerome Powell, ya comenzó en los Estados Unidos. De todas maneras, era cauto al momento de decir que había mucho trabajo que hacer todavía. Los mercados al menos celebraron. En Wall Street ayer hubo ganancias. Ya les contamos más sobre los efectos que podría tener esto y las señales que dejó el mensaje de ayer de la Reserva Federal norteamericana. Y también vamos a analizar los números bastante positivos que ha mostrado el sector del turismo. Los alojamientos aumentaron un 47% el año pasado para una industria que movió más de 9.000 millones de dólares y empiezan a sacar algunas cuentas algo más positivas respecto al proceso de recuperación post-pandemia. El 2020, el 2021 fueron años desastrosos para esta industria, bien importante para nuestro país, por supuesto, y por eso lo que ocurrió el año pasado es tan alentador, sobre todo pensando en un 2023 que podría venir incluso mejor. Un aumento en los niveles de pernoctación a nivel interno, también de las tarifas cobradas por este sector, lo que ha permitido sacar, como decíamos, un balance bastante positivo y unas proyecciones más alentadoras también. Ya les vamos a contar más sobre los números del balance para este sector. Y también vamos a estar hablando del sector de las ISAPRES, porque hay algunos antecedentes bien relevantes que complementan lo que está ocurriendo en este sector con la crisis que ya sabemos, hemos ahondado bien en este tema, está viviendo la industria de aseguradores privados. Hoy día el diario Pulso publica antecedentes que confirman este momento más frágil, porque de acuerdo a estos datos, las ISAPRES perdieron más de 173.000 usuarios durante el año 2022 que salieron del sistema privado, se fueron a FONASA y que le fueron generando también una merma desde el punto de vista de los ingresos a este sector, ahondando una situación financiera que ya venía compleja. Les contamos más en unos minutos sobre estos números que publica hoy La Tercera. Y nos vamos a revisar los números del día, qué es lo que está ocurriendo en las bolsas afuera, cómo ha reaccionado el mercado en Europa, en Asia, después de lo que resolvió la Fed el día de ayer. Es lo que vamos a ver a continuación. Estos son los números para partir la jornada. Ganancias en las bolsas europeas, 1,13% para el índice que pondera las distintas bolsas en el viejo continente, el Eurostoxx, mientras que en Londres hay una ganancia también, pero algo menor, 0,62%, en un ambiente que empieza a tener un tono quizás un poquitito más optimista sobre lo que pueda ocurrir con la economía a nivel global durante este año. En Asia, el Nikkei subió 0,2%. En Hong Kong, eso sí, el cierre fue negativo, 0,52%. Ya les contábamos que ayer hubo ganancias también en la bolsa norteamericana, superior al 2% para el Nasdaq, para el Standard & Poor's más de 1% de ganancia tras lo que resolvió la Fed. ¿Y qué pasó acá en Chile? Bueno, hubo una caída ayer en el IPSA, en el indicador selectivo de acciones, 0,27%. La bolsa llegó a los 5.308 puntos en el mercado accionario local. Hablemos también del dólar antes de seguir con las noticias. Hubo un retroceso de 1,79%. Ayer volvió a caer el tipo de cambio y llegó a los 784 pesos
sigue a la baja el precio del dólar en nuestro país. Por último, el cobre está repuntando en los mercados internacionales, $4.15 la libra para el metal rojo. Bien, veamos entonces qué fue lo que ocurrió ayer, las reacciones, cómo el mercado ha interpretado el dato del IMACEC que les contábamos bien temprano en el día de ayer. Llegó a un 1% de contracción para la economía nacional. Es un dato que a primera vista parece como evidentemente negativo, pero las perspectivas que tenía el mercado eran mucho peores. Algunos proyectaban una caída cercana al 3%, lo que no ocurrió. Y esto es lo que vamos a revisar en la siguiente gráfica. Nos permite ir analizando una mirada más general sobre cómo va marchando la economía nacional y por qué en el gobierno, sobre todo, hay una lectura más positiva de lo que ocurre en la economía chilena. Veamos qué es lo que ha pasado con la variación del IMACEC a 12 meses, es decir, al mismo mes pero del año previo. Hay una tendencia clara de descenso como se estaba configurando para el año 2022, de corrección macroeconómica, y después de haber comenzado el año con crecimientos cercanos al 9%, ya a mediados del año pasado estábamos en terreno nulo. 0% de crecimiento en agosto, por ejemplo. De ahí en más vinieron una serie de caídas para la economía nacional en el dato a 12 meses, que llegó a profundizarse en noviembre a un 2,5% de caída respecto a noviembre del 2021. Y ahí está el dato de diciembre, 1%. Como les contábamos, la lectura positiva de ayer tenía que ver fundamentalmente con que el mercado estaba apostando por una caída similar a la de noviembre, es decir, de 2 puntos, 2,5 puntos. Incluso algunos actores de mercado proyectaban un 3%. Finalmente la caída fue mucho menor, sorprendió a todos, y en ese sentido es que el mercado empieza a hablar de cierta resiliencia de la economía nacional, con un aterrizaje para este ajuste macroeconómico que ha sido bastante más suave de lo que se pensaba inicialmente. Y si vamos a revisar el siguiente dato, que es de la medición desestacionalizada, es decir, cuánto crece la economía o varía la economía de un mes respecto al mes inmediatamente anterior, bueno, esta tendencia también se nota, este aterrizaje algo más suave. Estos son los datos, miren, y en 2022, después de un pic de crecimiento desestacionalizado en marzo, comienza a suavizarse también esa variación. Luego, hacia fines del año pasado, comienza una variación negativa, pero en noviembre se profundiza y luego viene un repunte. En diciembre hubo un crecimiento de la economía respecto al mes de noviembre. Eso es lo que se mide en este indicador desestacionalizado. Y como ustedes pueden ver, entre agosto y diciembre, salvo por el mes de noviembre, hubo solo números positivos. Es decir, la tendencia que está siguiendo la economía nos muestra una desaceleración que es bastante más favorable y más suave de lo que se preveía inicialmente. Por eso, ayer el ministro Marcel enfatizaba en que era necesario una mirada quizás un poquitito más optimista. Y en el mercado coinciden también. Quizás lo que venga este 2023 no sea tan duro como se pensaba inicialmente. Belén Vázquez reportó el tema. Cuesta disimular las sonrisas en el gobierno. Y es que las cifras económicas de los últimos días y en particular el último IMACEC han venido a confirmar los pronósticos que el ministro Mario Marcel ya había dicho. Estos escenarios catastrofistas que en algún momento se fueron construyendo durante el año no se han materializado. El dólar a Luca quedó atrás. El IMACEC de diciembre tuvo una caída de 1% comparado con el mismo mes del año anterior, pero estuvo muy por debajo de las expectativas de mercado, que incluso apuntaban a un retroceso de 2,9%. Este boletín mostró la caída más moderada del último trimestre y deja el cierre del año con un PIB mejor de lo esperado. La cifra oficial será informada por el Banco Central en los próximos días, pero desde ya se prevé que sobrepase los 2,5 puntos. En el último INPOM del Banco Central, el escenario base contemplaba un crecimiento para el 2022 de 2,4%. ¿ya? Y con esta última cifra, el IMACEC 2022 estaría cerrando con un crecimiento de 2,7%. Y eso también es coherente con las sorpresas positivas que se vieron en 4 de los últimos 6 meses del 2022. Haciendo el zoom a los sectores, hubo una caída de 1,8% en la producción de bienes y de 6,4% en el comercio, aunque este último dato es el menor desde junio. En tanto, los servicios continúan atenuando la contracción económica y crecieron 2,3%, asociados a los servicios personales y empresariales. Eso sin contar el IMACEC no minero. Si uno mira el IMACEC no minero, que busca aislar el componente de la minería, que suele ser más volátil de lo habitual, la economía en su conjunto creció, en términos desestacionalizados, creció un 0,5% con respecto a noviembre. Entonces, no es solo servicio el que impulsa la economía, sino también otros sectores, también industrias, por ejemplo, entre otros.
Pero aun cuando IMACEC constituye una nueva caída interanual, en la medición trimestral hay un crecimiento de 0,6% que deja atrás 2 trimestres consecutivos de caídas y que a juicio del titular de Hacienda hacen presumir que la recesión de la economía chilena ya pasó. Y la idea de la gran recesión que venía tampoco ocurrió. Entonces creo que este es el momento de perder el miedo a la economía. Este es el momento de dejar de temer a eventos que vengan hacia adelante. La economía va a irse fortaleciendo en los próximos meses. Sin embargo, más allá del optimismo del gobierno, en el mercado aún no bajan las alertas. IMACEC, dicen, podría contribuir a que la tasa de política monetaria se mantenga por algo más de tiempo en 11,25% y de todas formas el 2023 seguirá teniendo caídas en el crecimiento. Quizás todavía es anticiparse demasiado a lo mejor para decir que ya pasamos lo peor. Yo creo que todavía estamos enfrentando una situación compleja en términos de actividad. Y reiterar el punto anterior, que es un requisito necesario para que la inflación efectivamente vaya cediendo, que la economía esté más desacelerada. Desaceleración que, como se ha reiterado, forma parte del proceso de ajuste de la economía luego de los desbalances de 2021 y que era acompañada de la consecuente baja en la inflación, cuya cifra de enero se conocerá en una semana más. Bien, vamos a ir a otro tema, pero vinculado también a este proceso de desarrollo económico, digamos, de reactivación económica que se consolidó el año 2022 y que para algunos sectores ha sido clave, por ejemplo, para el turismo, que después del inicio de la pandemia vivió años y periodos bien largos, muy importantes, con pérdida de ingresos y que se recupera el año 2022 con un aumento en los alojamientos de un 47%, de acuerdo a los datos consignados por el Instituto Nacional de Estadísticas. Es una buena cifra, por supuesto, tiene que ver mucho con la baja base de comparación del año 2021, pero es muy relevante para un sector que sufrió golpes muy duros desde el punto de vista de los ingresos. Y en ese sentido, entonces, que ya esta tendencia se vaya consolidando es una buena noticia. Sobre todo si es que uno mira el detalle respecto a las tasas de ocupación, por ejemplo, de habitaciones a nivel nacional, el ingreso de habitación disponible, que también subieron de acuerdo a estos datos de parte del Instituto Nacional de Estadísticas. En esta encuesta mensual de alojamiento turístico del INE, en diciembre el número total de noches que las personas alojaron en establecimientos turísticos llegó a 1,5 millones para el último año. Y esto ya muestra un crecimiento de 18,7% respecto a 2021, cuando ya el sector empezaba a mostrar algunas señales de recuperación. La tasa de ocupación de habitaciones a nivel nacional también sube, llegó a 39,7%, con la mayor tasa de ocupación en la región de Tarapacá, seguida por la región metropolitana. Y otro dato muy importante es que los ingresos por habitación disponible también subieron 40% en 12 meses. Otro dato muy relevante porque muestra un sector que empieza a recibir más ingresos después de 2 años deprimido en el contexto de pandemia. Las perspectivas, además, empiezan a mejorar también para el año 2023. Se espera la llegada de más de 2 millones de turistas durante este 2023. 8:14, vamos a ir a otro tema para hablar de lo que está ocurriendo en el sector de las ISAPRES. Ya les contábamos en nuestros titulares que hoy se publican datos que muestran cómo el sector ha ido perdiendo clientes, usuarios del sistema de aseguradoras privadas. Fundamentalmente, en 2022 se concretó una salida de usuarios superior a los 173.000 pacientes que salieron desde el sistema de ISAPRES, de acuerdo a los datos que publica hoy día el diario Pulso. Es una cifra bien relevante porque muestra un deterioro en la cartera de las ISAPRES en un momento financiero ya bien complejo. Y esto tiene que ver fundamentalmente, de acuerdo a lo que reporta Diario Pulso el día de hoy, con la subida de precios del GES asociada a algunas de estas ISAPRES. Por ejemplo, Consalud y Cruz Blanca, que registran las mayores caídas de afiliados en el año 2022. En el caso de Cruz Blanca, una caída de 9,8% de usuarios. En el caso de Consalud, 7,7%, seguido luego por Nueva Más Vida, que cayó 6,1%. El nuevo precio GES, como decíamos, que se aplicó en 2022, aparece como uno de los puntos centrales de esta salida, seguido también por el alza de precios en los planes, más la inflación y una situación económica en el país que ha ido generando también
reajuste de los presupuestos familiares y toma de decisiones en este sentido. De esta manera, entonces, se registró la mayor salida de beneficiarios en más de 2 décadas. El número de beneficiarios totales llega a 3.076.000 usuarios, números que no veíamos desde el año 2012 tras el pic que alcanzó el sistema el año 2019. Y ahora nos vamos a información internacional 8:16 para contarles más sobre cómo el mercado recibió la noticia que entregó ayer la Reserva Federal de los Estados Unidos. El Banco Central norteamericano subió la tasa de interés nuevamente, lo hizo en un cuarto de punto, 0,25%, para llegar a un rango que va del 4,5 al 4,75%. Y la señal que está dando la Reserva Federal es lo que interesaba al mercado. ¿Qué es lo que está pensando la Reserva Federal sobre la marcha de la inflación en Estados Unidos en esta intención de llegar a la meta del 2%. Bueno, en ese contexto, lo que se ha interpretado de acuerdo a distintos medios especializados es que la Reserva Federal ya comienza su plan y a concretar su plan para ir pasando a una política monetaria menos restrictiva. De hecho, los ajustes que ha hecho la Reserva Federal en los últimos meses muestran cómo ha ido suavizando de alguna manera este freno de mano que ha aplicado con el alza de tasas consecutivo desde mediados del año pasado. Si es que uno revisa lo que había hecho anteriormente, por ejemplo, en la reunión de diciembre, el aumento de tasa había sido de 0,5%. Antes de eso hubo 4 subidas consecutivas de 0,75%. Por lo tanto, ya se ven aumentos que son mucho más suaves y que dan cuenta de un proceso de inflación en Estados Unidos que empezaría a estar un poco más controlado. Es el mensaje, de hecho, que dejaba Jerome Powell, el presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, en su conferencia de prensa de ayer. Si bien reconocía que había mucho trabajo por hacer todavía para poder reajustar la economía y llevarla a un escenario algo más normal, más estable, de todas maneras daba a entender que ha comenzado un proceso de caída en los precios en Estados Unidos. Escuchemos qué fue lo que dijo el presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos. Ahora podemos decir por primera vez que ha empezado el proceso desinflacionario. Lo vemos especialmente en los precios de los productos. Es un sector enorme. Pensamos que pasaría ahora y está ocurriendo. También por las razones que pensábamos, como la mejora en la cadena de suministros para suplir la demanda. Es algo muy bueno. Bueno, al regreso de la siguiente pausa vamos a estar profundizando precisamente en este tema. En la entrevista de hoy conversamos sobre lo que ha ocurrido con la Reserva Federal, cómo las señales empiezan a concretarse también en torno al escenario de inflación para este año 2023. Pausa y volvemos. Bien, vamos a profundizar de regreso aquí en Agenda Económica lo que comentábamos antes de ir a la pausa, lo que ha ocurrido ayer con la Reserva Federal de Estados Unidos y cómo interpreta el mercado la decisión de la Fed. Es lo que vamos a conversar, entre otros temas, junto a Pablo Gil, estratega jefe de XTB Latam. Gracias por el contacto, Pablo, muy amable. Muchas gracias a vosotros por tenerme aquí. Pablo, bueno, ya comentábamos antes de ir al corte sobre esta decisión de la Reserva Federal, sube la tasa en 0,25%. A tu juicio, ¿qué es lo más relevante del mensaje que entregó ayer Jerome Powell? El mercado yo creo que ha comprado un mensaje menos hawkish o menos agresivo de lo habitual. Por un lado solo sube 0,25, pero reconoce que una parte importante del cómputo de la inflación ha comenzado a remitir, ¿no? Hablaba de los precios de los bienes, cómo los cuellos de botella se han ido solucionando y por tanto hay una mejora sustancial por ese lado, pero falta la parte de servicios que, como indica, todavía pues no muestra esas fuerzas desinflacionistas que están esperando ver. Ajá. De todas maneras, el presidente de la Fed decía que había comenzado ya un proceso de desinflación, ¿no? Correcto, pero solamente en una parte del cómputo de lo que ellos llaman el PCE o Personal Consumption Expenditure, que básicamente es la métrica que ellos utilizan. Por tanto, lo que vienen a decir es, como parte, digamos, del proceso ha comenzado, nos sentimos más cómodos rebajando el ritmo de subidas, pero hasta que no veamos que todos los componentes realmente empiezan a tener una fase de desinflación, no pararemos en esta lucha contra el proceso inflacionista y por eso anunciaba que todavía queda trabajo por hacer y que es muy probable que las tasas de interés alcancen la cota del 5,25%. Ajá, o sea, todavía queda margen para más subidas de la Reserva Federal.
Yo entendí en la rueda de prensa que decía al menos un par de subidas más, lo cual quiere decir que situarían en el siguiente escalón de marzo los tipos entre el 4,75 y el 5%, y se dejaban margen para una posible subida adicional del 5 al 5,25, que no es otro que lo que nos mostraban con el dot plot en la reunión de diciembre de 2022. Ajá. Pablo, ¿y cómo interpretas tú entonces este mensaje sobre el escenario para la economía norteamericana? ¿Está en un escenario quizás todavía que es frágil, algo inestable? Yo creo que es un momento muy interesante porque si se cumplen las previsiones, como parece indicar todo, para marzo tendríamos una subida de casi 500 puntos básicos en las tasas de interés, un 5% en tan solo un año, algo que no hemos visto desde los años 80 y en una economía que está muchísimo más endeudada de lo que estaba la economía en aquella época. Sí. La pregunta que a mí me asalta continuamente es ¿cómo no va a tener impacto el encarecer el coste del dinero de semejante manera y además combinarlo con un programa de quantitative tightening, que básicamente es la liquidación o dejar que venza parte de la deuda que compraron para estimular la economía? Pretender que esas dos medidas juntas no vayan a provocar un accidente económico, en mi opinión, tiene mucho riesgo, ¿no? Y es ahí el debate probablemente que hay que tener en este momento. ¿Y dónde ves tú ese riesgo, ¿no? ¿A qué te refieres con esta posibilidad de un accidente económico? Bueno, Powell ayer decía que sobre el papel ellos siguen trabajando con una idea de que no va a haber recesión económica, tan solo una desaceleración, gracias a que tenemos una tasa de desempleo en Estados Unidos en mínimos históricos. Pero la tasa de desempleo siempre ha sido un indicador muy retardado y antes de cualquier recesión normalmente cotiza en mínimos históricos. Por tanto, aquí el problema es que exageren la retirada de estímulo y para cuando tenga efecto en la economía esas medidas restrictivas ya tengamos la recesión encima y se vean obligados a tener que reaccionar nuevamente de forma tardía, tal y como lo hicieron cuando quisieron empezar a luchar con la inflación que ya estaba desatada. Ajá. ¿Y qué lectura está haciendo el mercado, Pablo, sobre esto? Porque ayer, por ejemplo, veíamos que en el Nasdaq hubo ganancias por sobre el 2%, en Standard & Poor's también de 1%. ¿Qué lectura está haciendo el mercado entonces sobre el mensaje que deja la Fed? El mercado está comprando claramente la parte positiva del mensaje. Estamos llegando a la fase terminal de las subidas de tasas de interés, la inflación está remitiendo, les gusta escuchar que no va a haber recesión económica, lo cual implica que no va a haber demasiado deterioro en los resultados empresariales y volveríamos en ese entorno a un escenario donde hemos vivido una corrección en 2022, pero volvemos a la tendencia alcista y se está recogiendo con un dólar débil, con una corrección en la rentabilidad de la deuda, tanto a largo plazo como a corto plazo. Ese es el escenario que a día de hoy se está cotizando y que apoya perfectamente el comportamiento de las bolsas al alza. Ajá. Pablo, de todas maneras es interesante ver una mirada más amplia sobre lo que está ocurriendo afuera en estos momentos, pensando en que quizás pueda haber una cuota de mayor optimismo respecto a lo que venga en 2023. Quizás una recesión menos fuerte o que pueda ser capaz Estados Unidos de esquivarla incluso. Te lo pregunto porque me gustaría asociarlo con la discusión que se está dando dentro de Chile incluso, con una desaceleración que ha sido más suave de lo esperado. ¿Empieza a haber una mirada distinta, percibes tú, en la discusión en los mercados a nivel internacional o todavía no? Totalmente, y creo que además la vuelta de China, con el abandono de la política COVID-0, la vuelta de China a un escenario donde pueda crecer más cerca del 5% en lugar del 3%, pues reaviva la esperanza de que a nivel global, hace escasamente 2 meses el Fondo Monetario Internacional hablaba de que 1/3 de los países del mundo entrarían en recesión, ahora son mucho más positivos. Viene de la mano de que la segunda economía del mundo parece que ha tomado medidas para estimular el crecimiento económico y eso va a ayudar a todos. Pero no hay que olvidar que China es el mayor importador de materia prima y que si China realmente vuelve a crecer con fuerza, tenemos un riesgo de que el precio de los commodities no baje tanto o incluso empiece a subir de nuevo y eso pondría en tela de juicio el éxito en la lucha contra las presiones de inflación que están llevando a cabo los bancos centrales a nivel global. Ajá, o sea, no hay que cantar victoria todavía. Personalmente creo que no. Llevamos un ciclo de 3 años muy desajustado, con una de las peores recesiones del último siglo en 2020, una recuperación rapidísima, también increíble. Después, la transitoriedad de la inflación que se convierte en una explosión inflacionista que no veíamos en 40 años, medidas restrictivas sin precedentes también que no veíamos desde los años 80. Ahora la pregunta es,
no va a afectar estas medidas restrictivas tan fuertes que se están tomando a nivel global en el crecimiento de las economías, yo tengo mis dudas. Yo creo que es demasiado pronto para pensar que lo peor ha ocurrido ya y que lo que nos queda por delante es un cielo despejado. Interesante, porque ese va a ser probablemente el eje de la discusión para las próximas semanas y los próximos meses a nivel de los mercados. Pablo, muchísimas gracias por el contacto con CNN Chile. Un placer estar con vosotros. Buen día. Hasta luego. Bueno. 8:29, cerramos Agenda Económica. Muchas gracias por acompañarnos. Pronto comenzamos Noticias Express aquí en CNN Chile. Que tengan un buen día.